Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Bien, pues vamos a proceder al acto, como ha dicho el no litúrgico. Nosotros lo que hacemos lo hacemos de corazón. La liturgia es algo que se hace externamente, ¿no? Y vamos a proceder a la presentación de aquí mi nieto, ¿no? Bueno, quiero hacer una pequeña introducción para aquellos que yo creo que lo que voy a comentar, la mayoría lo sabe, pero por si hubiera alguien que ignora lo que significa presentar un niño y de dónde viene la tradición o la manera de hacerlo, quiero hablar de que las iglesias evangélicas practicamos la presentación y no el bautismo. No creemos en el bautismo en agua, porque la palabra de Dios dice que debemos bautizarnos cuando tengamos uso de razón. Jesús se bautizó con ¿cuántos? 33 años. ¿Y su madre qué hizo? Presentarlo en el templo, que es lo que nosotros hacemos siguiendo esa costumbre. Los bebés no se suelen bautizar. Hay quien, por quedar bien quizá con un familiar católico, dicen que el bautismo y la presentación es lo mismo, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Son completamente diferentes. Hoy, día 9 de octubre del 2022, nuestros hermanitos Raúl y Alina dan a su hijo Enoch ante Dios con ese propósito, con el propósito de que Dios lo bendiga y lo proteja siempre. Amén. Pero quiero, antes de proceder a este acto, como he dicho, explicar un poco de dónde viene esta costumbre de presentar a los niños. Primero quiero decir que nosotros no creemos ni practicamos, como he dicho, el bautismo de bebés, que es una forma muy diferente a la presentación. Alguien quizá pueda decir, y se suele oír, es que todos los niños deben bautizarse porque tienen el pecado que heredaron de sus padres. Y es necesario que sean bautizados por si mueren. ¿Habéis oído decir eso? Sí. Mucha gente. Y a veces no sabemos qué responder, pero hay una respuesta muy clara. Ir a las Sagradas Escrituras. Hay algunas objeciones sobre esta cuestión que algunos nos plantean. Aunque se nace con una naturaleza pecaminosa, de ahí la necesidad del nuevo nacimiento, nadie hereda el pecado de los padres. Eso lo dice Dios mismo en su palabra. En Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice: el alma que pecare, ésta morirá. Aquí significa se condenará. Esta muerte se llama muerte espiritual. El hijo, dice, no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, lo que se siembra, se cosecha. Y es un principio claro de la ley de la siembra. La segunda objeción es que para bautizarse las personas deben arrepentirse primero. Pedro, apóstol Pedro ya lo dijo en el libro de Hechos 2:38, cuando le preguntaron qué debían hacer para ser salvos. Y les dijo: arrepentíos y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, que quiere decir en el bautismo que enseñó Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. Podemos decir entonces que un niño no puede ser bautizado, no es consciente de su pecado, no tiene pecado y por tanto no se puede arrepentir de nada. ¿Vosotros creéis que no tiene que arrepentirse de algo? Creo que no. Aparte de que no ha pecado, y como no ha heredado el pecado del Padre, pues si se muere se va al cielo directamente. ¿Entendéis? Por eso podemos decir con toda seguridad que un niño no debe ser bautizado, debe ser presentado. Y eso lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Digamos, uno de los pilares de la Iglesia, junto con otros apóstoles. La tercera objeción y última es que los niños son del Señor. Si ellos llegaran a morir pequeñitos, como he dicho, van derechitos al cielo,
porque el mismo Jesús lo dijo. En Mateo 19:14 dice: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, de esos niños, es el reino de los cielos. Se puede decir entonces que el acto de presentar a un niño es totalmente diferente al bautismo, el cual se debe hacer a su debido tiempo, cuando la persona o el niño tenga uso de razón y el entendimiento y la edad para hacerlo. Así que el acto de dedicación y presentación lo hacemos a la luz de la palabra de Dios, porque es totalmente bíblico y es necesario para el crecimiento espiritual del niño. Tú tienes que ir creciendo espiritualmente, que lo sepas. Jesús fue presentado cuando era un bebé, ¿verdad? Bueno, aquí no es tan bebé, pero bueno, ya que está un poco crecidito. Jesús fue presentado siendo un bebé. En Lucas 2:22 leemos: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Y de esa misma manera, de esa misma forma, nosotros lo hacemos con Enoc, ¿verdad? Quien es traído por sus papás, Raúl y Alina, para así cumplir con los preceptos bíblicos establecidos por Dios. Dios estableció tiempos A, la institución de la familia. Es algo que Dios mismo instituyó desde el comienzo de la humanidad. Los hijos, como hemos escuchado, son herencia de los padres. Y esa herencia es una herencia preciosa. Y una responsabilidad y una obligación de los papás. Orar por ellos, cuidar, atesorarlos como un tesoro que son y protegerlos como esa herencia preciosa y maravillosa y bendita. Como padres y como parte de esta congregación, es nuestra obligación de todos y nuestro compromiso precisamente de eso, de instruir, de cuidar, de guiar a Enoc en la voluntad de Dios. Dicho esto, vamos a proceder al acto en sí de la presentación, dedicación o consagración, que de las tres formas se dice. A mí me gusta consagrarlos. Consagración significa apartarlos, dedicarlos para que el Señor cuide de ellos, presentárselo a Él y que los cuide. Bien, pues os voy a hacer a los papás unas preguntillas. Tenéis que responderme lo que sintáis. Raúl, Alina, ante la presencia de Dios y de la Iglesia como testigos, ¿prometéis criar, educar y enseñar a vuestro hijo Enoc en el temor del Señor, guiándolo con toda sabiduría en los caminos del Señor? Sí, lo prometo. Sí, lo prometo. ¿Lo haremos? Sí, lo haremos. Puedo prometer y prometo. ¿Prometéis educarlo en la palabra de Dios para que en su día él pueda conocer y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador personal? Sí, lo haremos. ¿Daréis a Enoc un buen ejemplo de lo que es una verdadera vida cristiana? Sí, lo haremos. Ahora me dirijo a toda la congregación, porque también tenemos vela en este entierro, como se suele decir. ¿Os uniréis como congregación, como iglesia, a estos padres en la educación, consejo y orientación espiritual, a través de vuestro ejemplo también y la sana doctrina de la palabra de Dios? Sí, Bien, en base de las promesas y compromisos que habéis manifestado delante de Dios y de esta congregación, yo os aconsejo y os animo a que os dediquéis a esta sagrada labor con sabiduría, con perseverancia y sobre todo con mucho amor. Ahora me toca tomar al niño, al bebé.
es que se ve que es visible. A los últimos dos nietos también los presentéis como más grandes que ellos. ¿Verdad? Sí. Vaya. No es para dormir. Eso era de dormir. Bueno, vale. No, te dedicamos y te consagramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Que el Señor te fortalezca y te guíe y que te lleve en las palmas de su mano. Que seas obediente a tus papis, que los honres, que ames a tus compañeros aquí en la congregación, en la iglesia, que ames a tu iglesia, a su hora. Y que la misericordia, el amor y la bondad de Dios te persigan siempre. Amén. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Bien, ahora a mí me gustaría llamar al pastor de esta congregación, Israel, a mis dos hijos, el mayor y el pequeño, a que pudiéramos orar todos juntos y acompañados por la iglesia en unanimidad, para que todo esto que hemos hecho se cumpla en la vida de Enoc. Amén. Bueno, pues cogerlo ya. Padre, te damos gracias, Señor. En unanimidad, Señor, queremos orar por Enoc, Padre, para que tú lo bendigas siempre estés a su lado, Padre. Que cualquier circunstancia, cualquier problema que le surja en cualquier momento de su vida, Él recurre a ti, Señor. Que Él pueda, Señor, recibir de sus papás, Señor, esa enseñanza, esa sana doctrina, esa palabra de Dios, Señor, que se arraigue en su corazón desde muy chico, Padre, para que pueda ser obediente a ella primeramente y después obediente a tu palabra, Señor. Derrama de tu amor y tu misericordia sobre Enoc y sobre sus papás, Padre. Bendice a Raúl, bendice a Lina, Señor. En el nombre de Cristo Jesús queremos clamar, Señor, por este hogar y por esta familia, Señor, en el cual tú eres su proveedor, tanto espiritual como materialmente. En tu palabra confiamos, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad auténtica, Señor, y confiamos plenamente en esa palabra, Señor. Yo quiero bendecir a Enoc junto con mis amados hermanos, Padre, juntos con la congregación. Quiero bendecir a Enoc en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que toda cosa que impida su desarrollo físico y también su desarrollo espiritual quede a un lado, Padre. Reprendemos toda cosa que no venga de ti, Señor, y que el nombre de Cristo sea glorificado en su vida. Amén. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria que tú te mereces, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.